Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta enseñanza que quedó inconclusa, la gran ramera y su sentencia, en su segunda parte, por la gracia de Dios. Y hemos visto la primera parte. Ahora, en este día, nos toca la segunda parte. Hemos tomado el texto bíblico una vez más, Apocalipsis 17, versículo 1. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Mientras usted encuentra en sus Biblias la palabra de Dios, les hacemos una invitación cordial a la célula cristiana virtual, organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Les hacemos la invitación. Usted puede encontrar la dirección en Facebook. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entramos en oración. Señor mío y Dios mío, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Con tu permiso nos encontramos en este lugar, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para revelar tus misterios, Señor amado, que tú nos has dejado en tu sagrada palabra, Señor, para que sea compartida con la iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor amado. Es por eso que te pido, Señor, en esta tarde y noche, Señor, que seas tú guiándome en esta enseñanza, Padre, para que llegue a tus hijos, a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor, amén. Queridos hermanos, haciendo una remembranza de este estudio, la gran ramera y su sentencia en su primera parte, y a vuelo de pájaro, hemos visto Babilonia vino en memoria delante de Dios. Identificamos a la gran ramera, el origen de la religión falsa, Nimrod, fundador de Babel, el Efa, iniquidad, llevado de regreso a Babilonia, nacimiento de la religión babilónica, la bestia con boca de león, trasfondo histórico y mitos, fornicación de la política con la religión, la mujer sentada sobre la bestia, el orden histórico de las cabezas de la bestia y características de la ramera. Continuamos con lo que nos corresponde en este día. Vamos con la ayuda del Señor a revelando el misterio. Aquí el Espíritu Santo le está identificando claramente. Ya dijo más adelante que esos pueblos son muchedumbre, que esa mujer es Roma, y ahora dice que es un misterio. Ese misterio, Babilonia. O sea que la religión pagana está detrás de todas las mitologías y de las falsas religiones, y hoy las llama la nueva era, que era la vieja, pero ahora es reluciente, o sea que ha venido de atrás, era de nuevo. Todas esas religiones fueron pasando de un estado a otro hasta ser absorbidas por la Roma pagana. Luego la Roma papal las mezcló con el cristianismo. Por ejemplo, para dar un ejemplo más notorio, se celebraba en diciembre las fiestas del Sol Invicto. Entonces ahora dijeron, no, es el nacimiento de Jesucristo. Pero Jesús nació en octubre, no el 25 de diciembre. Otras fiestas
saturnales, las cambiaron y las volvieron fiestas religiosas. Los hábitos los continuaron. A la estatua de Júpiter olímpico que tenía un rayo, le quitaron el rayo y ahora dicen que es San Pedro. Está en el Vaticano. Ya tiene gastado el pie de tanto que le dan besos. Y podrían decirse muchas cosas que en algunos libros están tipificados. Es por esta razón que les pido que vean la bibliografía que dejaremos al final de esta enseñanza para que usted tenga una mejor idea de lo que estamos hablando. Una fundadora de la teosofía, Madame Blavatsky, escribió un libro mostrando la identidad de los ritos católicos con los ritos de la masonería. Todos ellos provienen también esos misterios antiguos. Entonces, misterio Babilonia, o sea, que en Roma se encuentra todo mezclado. Muchos altos clérigos católicos son masones. Hay una pugna interna entre la masonería y el Opus Dei, entre ellos. Pero no hemos venido a hablar de eso, ni de logias masónicas, judaicas, ni de los Illuminatis, no. Pero sí tenemos que estar alertas quienes fomentan y promocionan el ecumenismo mundial, o sea, una mezcla de todas las religiones. Sabemos que el Vaticano está liderando el ecumenismo mundial, metiendo en una misma olla todas esas religiones, todas esas falsedades. En un libro que escribió Juan Pablo II se llama El signo de contradicción. Él dice más o menos estas palabras: no importa si el hombre quiere o no quiere, si sabe o no sabe, si cree o no cree, ya nace en un estado efectivo de rendición. En ello está diciendo que la muerte de Cristo por todos los hombres es válida, aunque no crean, aunque no quieran. Es decir, están diciendo que todas las religiones se salvan. Vemos pues que desde Roma, que es la principal, está mezclando todas estas religiones en un ecumenismo mundial, y eso es lo que quiere la nueva era. La nueva era, eso es lo que considera civilizado, entre paréntesis. Entonces, por eso dije que esta gran ramera es toda la religión falsa, claro, liderada por Roma. Porque Roma fue la que heredó todo el sumo pontificado de Babilonia por Pérgamo, y luego pasó a Roma, y luego de Roma se mezcló con la cristiandad y abandonó el evangelio, y por eso es forticaria, y por eso su cáliz es abominaciones, por eso es un misterio. Por eso vamos a Roma, madre de otras rameras. Ahora esta mujer que es Roma, como lo dice la última parte del verso 5, es la madre, no es la única ramera, es la principal, sí, es la grande. De ella han salido otras menores, pero las otras que han salido de ella son llamadas por el ángel y por el Espíritu Santo rameras, porque dice Babilonia la grande, la madre de las rameras. El misterio babilónico no abarca solo a la madre, sino que el Espíritu Santo nos muestra que Roma es la principal, tanto la pagana, que abarca la Babilonia antigua. A la Roma pagana se le llamaba crípticamente por los cristianos Babilonia,
porque no podían hablar directamente de Roma, porque era el tiempo de la persecución, sino también la Roma papal, que asumió el paganismo, mezcló el paganismo con la terminología cristiana. El mundo pagano entonces dice, aquí que está la grande, es la madre, pero ella ha tenido hijas, por eso dice, madre de las rameras. O sea que hay otras rameras que no son la madre, que salieron de ella, por eso ella es la madre. Las otras son hijas, pero también son apóstatas, también son modernistas, también son ecuménicas, también están mezclando todas las cosas. Eso significa que la iglesia del tiempo del fin, escuche bien, querido hermano, la iglesia del tiempo del fin será una mezcolanza terrible. Y no será solo Roma. Roma será la líder, sí, pero ella tendrá hijas a las que también el Espíritu Santo las llama rameras. O sea, que también son infieles a Dios, y en vez de servir la palabra de Dios, reciben palabras de los hombres y las doctrinas de los demonios. Por eso las llama rameras. Babilonia la grande, la madre, ella es la gran ramera, y también la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas cosas terribles han salido de ahí, no solo la pederastia, brujería, usura, feudalismo y un montón de cosas. Aquí caben mucha clase de abominaciones, cosas que hacen fuera de la voluntad del Señor. Seguimos diciendo, las abominaciones. No quiero extenderme, pero ustedes saben que allí hay muchas cosas. Allí cabe el nazismo, la teología de la liberación, etc. Entremos a un periodo como el de la Inquisición. Apocalipsis capítulo 17 versículo 6 dice: vi la mujer ebria de la sangre de los santos. O sea, la persecución terrible, tanto la Roma pagana como la papal han perseguido a los cristianos a muerte. En la Roma pagana, en los anfiteatros, todos sabemos, les echaban a los leones, los quemaban vivos, los decapitaban, etc. Pero no solo en la Roma pagana, también después en el llamado Sacro Imperio Romano, a través de la Inquisición, mataron a muchos cristianos. Entonces ellos decían que mataron a judíos, mataron a brujas, con ese pretexto, con esa bandera, pero mataron también a muchos cristianos. Dice su palabra: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Mire, o sea que fueron a los cristianos. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dice Juan. Claro, queridos hermanos, imagínense, cuando el Señor le revela a Juan lo que eso es y sería, porque era para el futuro, este se queda admirado, asustado. Lo que menos iba a imaginar era que iba a pasar eso. Pero continuemos. Apocalipsis capítulo 17 versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Este es otro de los misterios a ser administrados a la iglesia. El misterio de Babilonia, el misterio de la mujer
y de la bestia que la trae, el misterio de la iniquidad. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo están los misterios de Dios, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, la iglesia, el misterio de la voluntad divina, el misterio de la economía divina, el misterio de la piedad, el misterio del evangelio, el misterio de la fe, el misterio del matrimonio, el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros, el misterio de la final trompeta, el misterio de Israel, el misterio del reino de Dios. Y estos misterios negativos, el misterio de la Babilonia, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, y el misterio de la iniquidad. Por eso dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y empieza hablando primero de la parte política. Entonces entremos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Aquí él está hablando en un lenguaje de lo típico y lo definitivo. La bestia era. Ya en el tiempo pasado apareció la bestia. Antíoco Epifanes cumplió las profecías de Daniel tipológicamente. También lo hizo Pompeyo. Luego algo sucedió en los tiempos de Tito, cuando quemaron Jerusalén. Pero esa no era la bestia definitiva. La definitiva, como sabemos, es el anticristo. Pero ya había sido antes, o sea, la parte política ya estaba antes. Por eso dice, era, no es todavía. La Roma política no es todavía el anticristo. Sí, si antes de Roma estuvo Grecia, en Grecia hubo uno de los reyes que fue Antíoco Epifanes, que fue una tipología que cumplió las profecías acerca del anticristo tipológico. O sea que él fue un anticristo tipológicamente hablando. Entonces se puede decir que era, pero no es la definitiva. Esta Roma del tiempo de Juan no era todavía, sino que vendría después, la que sería del anticristo final. Quién sabe en nuestros tiempos lo podamos vivir. Solo Dios en su potestad lo sabe. Por eso dice en Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí se sabe claramente de la perdición de la bestia. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vemos en el mundo, queridos hermanos, de los que no son escogidos de Dios se quedarán asombrados mirando ese tremendo gobierno mundial, una religión ecuménica, un poder globalista, el mundo entero diciendo paz y seguridad. Pero ¿quiénes se asombrarán? Los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Sigamos con los 7 montes. Son 7 reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Pero no solo 7 montes. Físicamente Roma está situada sobre los montes palatinos, que son precisamente 7 montes.
Así se les llama a los montes palatinos. Allí está precisamente Roma y el Vaticano. Están precisamente en los montes palatinos. Son 7 montes. Claro, hay otras ciudades que tienen 7 montes, como Constantinopla. La misma Jerusalén también tiene 7 montes, pero esta es Roma. Los montes físicos en la Biblia representan imperios. Por ejemplo, aquel gran monte que llenara la tierra es el reino del Señor. Y se decía de Babilonia que era un gran monte. Luego en Zacarías aparecen 2 montes también, que se refieren a los medos y a los persas. Entonces los montes físicos figuran imperios. Por eso en el verso 9 no termina en la palabra mujer, sino que termina en la palabra reyes. Así está en el griego. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Estos reyes no hay que interpretarlos en el sentido de personas, como cuando habla de los reyes en Daniel 7. Dice que son 4 reyes, o sea, el primer rey es el rey de Babilonia, pero Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, Nabonido también fue el rey de Babilonia, Belsasar fue el rey de Babilonia. No es una persona, sino la cabeza de un imperio. Varias personas son el rey de Babilonia. Lo mismo el rey de Persia. No es una persona, sino muchas personas que ocupaban el puesto de rey de Persia. Por ejemplo, Ciro el persa, primero fue Darío, el medo persa, entonces Ciro el persa, Cambiases, Darío Histaspes, Jerjes y Altajerjes, etc. fueron el rey de Persia. El segundo reina y el tercero fue Grecia, Alejandro Magno, y luego otros reyes que le siguieron. Ellos se dividieron en 4 el imperio de Alejandro, y también fueron reyes después de Roma. Entonces aparece un personaje que es Julio César. Le sigue César Augusto, César Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Otón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Valeriano, Marco Aurelio, Máximo, Diocleciano, en fin. Después, Magencio y Constantino y Constancio, Juliano el apóstata, Justiniano, Teodosio. Es decir, siguieron, y luego ese rey de Roma, encarnado por los Césares, continuó con los papas, porque cuando el imperio romano pagano cayó, entonces surgió el Sacro Imperio Romano por medio de Carlomagno, y los descendientes de Carlomagno, como Pipino el Breve, le dieron al Papa de Roma los estados pontificios, de manera que Roma llegó a ser rey político y no solo religioso desde el imperio caroligio, el papado y el emperador, la mujer sentada sobre la bestia. Ahí se ve claramente que la bestia, que fue herida cuando Roma pagana cayó, su herida mortal fue sanada cuando surgió la Roma papal y el Sacro Imperio Romano hasta el fin. Y hasta el final se lo verá. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, por eso dice, son 7 reyes, no 7 personas, sino 7 imperios. No podemos interpretar el Apocalipsis diferente de cómo interpretamos Daniel. Eso lo tenemos claro, porque están hablando de la misma cosa. Tenemos que interpretarlos como reinos.
creo que es lo apropiado, pero algunos quisieron ponerle nombres de emperadores. Decir, bueno, era el emperador fulano, luego sultano. No, no está bien. ¿Por qué? No han habido solo 7 emperadores, sino que han habido muchísimos emperadores romanos, algunos que duraron más que Nerón, o Diocleciano, por ejemplo. Entonces no se puede interpretar poniendo nombres de los emperadores. ¿Por qué? Porque esta bestia que aparece en el 17, en el capítulo 17, es la misma que aparece en el 13. Y la que aparece en el 13, queridos hermanos, tiene las características de leopardo, las características de oso y las características de león. O sea que los imperios antiguos son los mismos a los que se refieren al final. Por eso no se puede interpretar Apocalipsis sin tener en cuenta a Daniel. Y sí saber, y sí debemos interpretarlo de la manera que Daniel. Por otra parte, en el fin, el G7, ahora se llama G7, pero tal vez en unos años después puede ser el G8, el H9, ¿quién sabe? Solo Dios lo sabe. Representa a las naciones más poderosas del fin, que heredarán el liderazgo mundial. No nos olvidemos que Roma imperaba en tiempos de Juan. Luego dice en el verso Apocalipsis 17:10, porque ahí recién comienza el verso 10. ¿Por qué? Y son 7 reyes. Ahí termina el 9. El 10 empieza. 5 de ellos han caído. Cuando estaba Juan vivo, estaba el imperio romano. Uno es. ¿Cuál es? El que era en el tiempo de Juan. El imperio romano. ¿Cuál es? Fueron los 5 anteriores. Antes fue Roma, fue Grecia, y Grecia estaba Antíoco Epifanes, y por eso dice, era, no es, y será. ¿Ven? El quinto era Grecia, y de ahí salió el Antíoco Epifanes. Por eso, la bestia era, pero no es, porque en el tiempo de Juan era el imperio romano, el que impedía la manifestación del anticristo que viene después. 5 de ellos han caído. Uno es. ¿Cuál es? Roma, que es el que está en tiempos de Juan. ¿Cuáles son los 5 que han caído antes de Roma? Grecia, Medo-Persia, antes de ellos Babilonia, antes de ellos Asiria, antes de ellos Egipto. Esa es la historia universal. La única civilización que fue anterior a Egipto fue la civilización sumeria, que no fue un imperio mundial, sino que eran ciudades, estados que peleaban unas contra otras. Entonces no puede caber dentro de la cabeza de la bestia. ¿Cuáles aparecen ahí? Egipto la primera, Asiria la segunda, Babilonia la tercera, Medo-Persia la cuarta, Grecia la quinta. Y de ahí surge Antíoco Epifanes, la tipología, la bestia, que era, pero no es todavía. Entonces, una es, ¿cuál era? Roma. Roma es, y dice, el otro, la letra I, Kai, no aparece en el griego. Uno es, el otro aún no ha venido. En el tiempo de Juan, en el que seguía a la bestia, no ha venido. Y continuando dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es el reino que va a durar breve tiempo? El reino de los 10 cuernos, porque dice en el sueño de Nabucodonosor que la cabeza de oro
era Babilonia. Los pechos y los brazos de plata eran Medo-Persia. El vientre y los músculos, muslos de bronce era Grecia. Y las dos piernas de hierro era Roma. Pero los dedos eran mezclados de hierro con barro y eran 10 dedos. Esos 10 dedos eran el reino dividido. Es decir, el reino dividido es el que sigue a Roma. A la cuarta bestia de Daniel 7 le salen 10 cuernos. Ese séptimo, que dura breve tiempo, es el reino dividido, y entonces esos 10 se ponen de acuerdo y le dan su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, que es el octavo de entre los 7, y que los 10 le dan su poder. Por eso aparece aquí: el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El que va a durar breve tiempo es el reino dividido, es decir, el de los 10 cuernos. Ahora miremos el octavo entre los 7. Apocalipsis 17:11, versículo 11. La bestia que era, ya había sido en Grecia con Antíoco Epifanes y no es, porque no era el imperio romano, porque era el imperio romano estaba impidiendo que surgiera el anticristo. Es necesario que sea quitado el imperio romano para que venga el anticristo. La bestia que era y no es también el octavo. De entre los 7, el octavo es el anticristo, porque el anticristo surge del reino dividido, de los 10 cuernos. Le dan su poder a la bestia, entonces la bestia es el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Cuando dice y es de entre los 7, ahí vemos toda la recapitulación de la historia de la iniquidad humana, concentrada en un eclecticismo final en el anticristo. Es de entre los 7, pero es el octavo, es el anticristo. Por eso tiene al final todas las características anteriores. Los anteriores es la parte histórica, pero como el octavo es de entre los 7, entonces al final aparece también características similares. Gabriel reveló a Daniel que los 10 cuernos quedarán 7 con los que reinará el anticristo también. Por eso este personaje aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, con 7 cabezas. Los 10 cuernos. Entremos a entender los 10 cuernos. Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora. Por eso dice breve tiempo. Ese es el reino de los 10. Ese es el reino dividido. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Al principio de estos llegarán a ser los que se pondrán de acuerdo para hacer un gobierno mundial, ecuménico. Fíjense en que el imperio romano no solamente fue invadido por los bárbaros, pero las principales influencias fueron 10 grupos de bárbaros, que puedo mencionarlos. Los godos, por ejemplo, los ostrogodos,
los visigodos, los francos, los burgundios, los suevos, los vándalos, los normandos, los otomanos y los hunos. Esos fueron los que formaron la base de las nacionalidades, que es lo que tiene a Europa dividida en naciones. Por eso el reino dividido será una mezcla de alianzas. Pero estas alianzas ahora no son todavía el reino dividido de los 10 cuernos, sino que son la base de la cual surgirá. Eso es en futuro. Es futuro, pero la base está preparada. Las invasiones bárbaras prepararon eso. Ahora las naciones de Europa fueron las que conquistaron el mundo. Fueron las que conquistaron América. Por eso se habla inglés, porque vinieron de Inglaterra. Otros hablan español, porque vinieron de España. Otros hablan portugués, porque vinieron de Portugal. Y se habla francés, porque vinieron de Francia. Y tomaron también África y Asia y Oceanía. Ahora fíjese los 10 grandes bloques. Vemos en la historia que el mundo fue conquistado por estas naciones de Europa, que eran Jafet. Génesis dice que Dios engrandecería a Jafet, y el hijo de Cam sería siervo. Las naciones camitas fueron conquistadas por las naciones jafetitas. ¿Qué pasa? Ahora el mundo entero, cuyo estado actual proviene de las colonias que vinieron de aquella preparación en Europa. Ahora el mundo, según el plan del gobierno mundial, según la constitución del planeta Tierra, que ya está redactada, queridos hermanos, pero no votada, para la que se está haciendo, como quien dice, una antesala para que se vote. O sea, se está preparando el camino. Ella está dividido el mundo en 10 reinos. O sea, ya tienen una lista preparada, que ellos le llaman porciones y bloques. Por ejemplo, Estados Unidos con Canadá es una. Europa Occidental es la 2. Rusia es la 3. Los países Tigres del Asia, la 4. Los países orientales de Europa son 5. Latinoamérica es 6. Luego los países de África es la 7. Los países de África Negra, la 8. Los países de Asia Central, la 9. Y 10 creo, las islas últimas, que son 10. El mundo, el proyecto de la constitución del planeta Tierra lo tiene dividido en 10. O sea, que las invasiones de los bárbaros que destruyeron el Imperio Romano fueron preparando el terreno para las nacionalidades y conquistas del mundo, y para colocar al mundo en una federación de 10 microestados, porque será más fácil gobernar de esta manera, de los que se dice que al final darán su poder a la bestia. Ahora continuemos, Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando ellos se lo entreguen,
Ese es el pacto final. Habrá un pacto y con ese pacto surgirá ese anticristo y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Ellos primeros son anticristianos, persiguen a los cristianos y también se preparan para recibir la venida de Cristo, orquestando guerras, tratando de eliminar a la mayor cantidad de vida en la tierra con bombas de destrucción masiva, como lo dicen abiertamente los luciferianos. Y Apocalipsis dice, ¿qué dice Apocalipsis? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Continuemos a el juicio de Babilonia. Apocalipsis 17, versículo 15. Con permiso, hermanos. Me dijo también, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia. No dice aquí, Kai, y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos. La bestia y los 10 cuernos aborrecerán a la ramera. O sea, como Daniel y Pablo dicen, que el anticristo se exaltará sobre todo Dios, que no respetará a Dios alguno. O sea, que aborrecerá todo tipo de religión, incluso la de Roma, la pagana. Perseguirá el cristianismo y a las demás religiones también, y querrá la única religión en la que adoren al dragón y a él, el anticristo. Entonces sigue diciendo la Biblia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, se aprovecharán de todas sus riquezas, como siempre que ha habido rebelión. Le quitan sus propiedades, la barren. Ese es el juicio del Señor. Apocalipsis 17, 7. Porque Dios dio hacia sus corazones. Así dice el griego. Aquí dice en Reina Valera, ha puesto. Es una traducción literaria. Ejecutar lo que Él quiso. Dios quiso que los mismos en los cuales ella fornicó, se levantarán contra ella. O sea, sus propios compinches la destruirán. Ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esto lo hizo el Señor. Este reino dividido tendrá 2 tareas principales. Una, quemar a la ramera. Otra, entregar su poder y autoridad a la bestia. ¿Se da cuenta, querido hermano? Por eso dice en segunda de las Tesalonicenses capítulo 2, que entre tanto que Roma impide que venga el anticristo, pero cuando sea quitado de en medio de él, que ahora lo impide, entonces se manifestará el inicuo. ¿Quién va a hacer esa transición de quemar a Roma y preparar el anticristo? El reino dividido.
Ese es el trabajo de los 10 cuernos. Y dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo es mandato de Dios. O sea, todo lo que Dios había hablado por Daniel y por otros profetas, y aquí mismo por Juan. ¿Sí ve? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es Roma. Está totalmente identificada. Es Roma. Hermanos, ahora les ruego me acompañen. Estamos en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué significa esto? Es lo que acaba de decir en la primera parte de la perícopa del capítulo 17. Ha hecho una descripción de lo que la gran ramera, cómo está vestida la gran ramera, dónde está sentada, etc. Ahora, como la perícopa era que nos iba a mostrar la sentencia de la gran ramera, entonces viene este ángel. Primero describió a la gran ramera, pero como había comenzado en el capítulo 17, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, o sea, el séptimo ángel, porque él fue el que habló de la caída de Babilonia, este ángel dijo: 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Primero había que entender quién era esa gran ramera y esas muchas aguas. Y eso fue la descripción del capítulo 17. Pero el ángel comenzó diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. Y apenas al final del capítulo 17 comienza a percibirse, o sea, a entenderse lo que sería la sentencia, como decía en el capítulo 17, versículo 17. Porque Dios dio hacia sus corazones, estamos haciendo el comentario, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pero en el verso 16 había dicho que estos 10 cuernos, en el 16, los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El 17, porque Dios dio hacia sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Por lo tanto, se anuncia el destino de Babilonia. Entonces, hermanos, eso es lo que dice aquí. Después de esto viene aquello del capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ahora habla aquí de este ángel glorioso, y me alegra de que este ángel alumbró la tierra. Es como hemos descubierto a la ramera, y ver el juicio de ella. Trae la luz a las naciones, porque las naciones estaban como tapadas con un velo, oscurecidas, pero ahora este ángel vino y trae la luz, como decir, a solucionar el pleito de Sión. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ya sabemos que esta gran Babilonia se refiere a la religión falsa, pero que tiene su centro en Roma. Acordémonos
de que los misterios babilónicos pasaron desde Nimrod a los egipcios y de allí a los griegos, y continuaban a los romanos y luego al sumo pontificado que tenía el César romano, pasó al papado. Entonces ahora en Roma se está haciendo el ecumenismo de todas las religiones, inclusive adorando a Shiva con brujos y otras cosas. Se está mezclando todo en Roma. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho. Eso es terrible, porque la iglesia debe ser casa de Dios. Pero por fornicar, es decir, por ser infiel a Dios y abrirse a otros, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ninguna clase de espíritu perverso se quedó por fuera. Todos tuvieron acceso a morar en Babilonia. La religión falsa es un estiércol, podríamos decir, discúlpeme la expresión, que trae toda clase de moscas. Eso es lo que ha sucedido con la religión falsa. Ha traído a todos esos espíritus que han trabajado. Allí moran los espíritus. Y dice su palabra, y albergue toda ave inmunda y guarida de toda bestia inmunda y aborrecible. Ahí falta una frasecita. El texto Receptus, de donde se tradujo Reina Valera, no contenía esa frase que aparece allí. Pero al comparar con los manuscritos antiguos nos damos cuenta de cómo terminaban igual las frases. Entonces algunos se saltaron solamente de aves, sino también de bestias inmundas. O sea, es ave inmunda y también bestia inmunda y aborrecible. Con esta aclaración pasamos ahora. Explica la razón por qué Babilonia, que decía ser una mujer que representa a la iglesia, la religión, que representaría la comunión con Dios, pero que llegó a abrir las puertas a los demonios. Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones, ahí está el porqué de la caída, han bebido el vino del furor de su fornicación. Es la fornicación la que abrió las puertas a los demonios y también al juicio de Dios. Y no es una fornicación liviana, queridos hermanos. Se habla del furor, hermanos, furor de su fornicación. Es una cosa totalmente abominable a los ojos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que muestra esto a Juan por el ángel. Hermanos, la palabra nos muestra esto con palabras como abominación, como inmundicia, para librar al pueblo del Señor de la tentación del final, del ecumenismo falso, anticipándonos. Ahora es necesario retomar el banquete de Baal Peor. En las jornadas del pueblo de Israel, la jornada 42, fue Campos de Moab, donde hubo el banquete de Baal Peor, y de donde el pueblo de Israel fue tentado a la fornicación y fue destruido. Por la fornicación, esa fue la última prueba que tuvo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y en los últimos tiempos, así como hay una globalización
de la economía, de la política, y también la habrá de la religión falsa. Una nueva era que trata de reunir todas las religiones y tratará al cristianismo bíblico como una herejía, hermanos, que no encaja con ellos. O sea, seremos declarados herejes, que no encajamos con ellos, que no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, lo perseguirán, nos perseguirán a muerte. Se habla del vino, del furor de su fornicación, como una cosa abominable a los ojos de Dios. Dios nos muestra las abominaciones para que nosotros no seamos ecuménicos y nos cuidemos de ese movimiento, vivamos en alerta. Nosotros somos cristianos bíblicos que creemos en Dios y creemos en la unidad del cuerpo de Cristo, que existe solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay la verdadera unidad. Otra unidad de tipo humanista, basada en el hombre caído, solamente le da terreno a Satanás, que el Señor lo reprenda, y al anticristo. Hay que distinguir lo que es la unidad espiritual en Cristo del cuerpo único de Cristo y lo que es ecumenismo de organizaciones, ya sean religiones, políticas, comerciales, etc. Esa es la fornicación, la que tenemos que tener cuidado en los últimos tiempos, y ya se están dando desde nuestros tiempos actuales. Dios aquí en estos versos no va solo a mostrar las abominaciones y la inmundicia de la religión falsa, sino que nos exhorta a no quedarnos callados, sino a reaccionar de manera clara y definitiva, hermanos. En tiempos de ambigüedad se necesita ser muy claros. Acuérdense de que en Pérgamo, que quiere decir muy mezclado, estaba la iglesia mezclada con la política, la iglesia con el mundo, lo espiritual con lo carnal, y lo del espíritu con lo del alma. Humanismo. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se le presentó el Señor a la iglesia en Pérgamo? Como aquel ángel que tiene la espada de dos filos. Sí, hermanos, se le presentó como aquel ángel que tiene la espada de dos filos, que hace la espada, discierne los pensamientos, las intenciones, separa lo que es de una cosa y lo que es de otra cosa, y esa espada es la palabra de Dios, es la que nos está hablando para que en estos tiempos de tentación ecuménica la iglesia se mantenga en la legítima unidad del cuerpo único de Cristo, que es en Cristo y según la Biblia, pero que no se deje engañar, hermanos, por las otras falsas unidades. Hay varias clases de unidades, pero la unidad que nos interesa es la que es en Cristo y para Cristo y alrededor de Cristo. Otras no nos interesan, más bien somos llamados a salir, a huir fuera, y que así sea. Amén. Continuemos.
18, versículo 3. Porque todas las naciones, el imperio de la religión falsa es mundial, ha bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. La religión falsa siempre estuvo aliada de la política y esa fue la fornicación. Ahí están los concordatos donde el rey utiliza a la ramera para someter a la gente, aprovecharse de la gente, utilizando la religión. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. También la economía, aquí vemos la religión, la política y la economía ligadas, hermanos. O sea, que eso es la fornicación. Las mismas personas que manejan una cosa están muy ligadas con las que manejan otras cosas. Son las élites de la religión mundial, de la política mundial, de la economía mundial. Ustedes deben darse cuenta de que en el verso 3 usa el mismo lenguaje, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Está hablando exactamente en el mismo lenguaje que habla en el capítulo 17. En el capítulo 17, versículos 1 y 2, hablando de la gran ramera, y dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiere decir que la Babilonia que estamos leyendo en el capítulo 18 es la misma y no otra diferente del capítulo 17. Con esta explicación, queridos hermanos, damos gracias al Señor. Continuaremos con esta enseñanza en su tercera parte. Primero Dios, es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, Dios glorioso, te damos gracias, mi Señor nuestro, porque tú nos vigilas desde lo alto, Señor. Y nos ayudas, Padre Santo, a hacer entender, Padre, estos misterios, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Señor, nos ayudes a culminar esta tercera parte, Señor. Si es tu voluntad, estaremos, Padre, conforme a tu gracia, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres dar a tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque me has permitido entregar esta segunda parte. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre. Amén, Señor, amén. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, hermanos. Amén.